Whenever you're ready. Mira, vamos a ver cómo va a estar. Y tú tienes que hacer. Ella te va a ver, ¿ok? Dios los bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí un día más. Vamos a iniciar con una oración como siempre. Les voy a pedir que si se pueden poner de pie, por favor. Le vamos a pedir al pastor que se nos puede dirigir en oración. Padre bendito, en el nombre de Cristo, te damos las gracias una vez más por este día. Queremos reunirnos, te pedimos que nos bendigas con palabra y también que ese canto que vamos a entonar, nosotros estamos reconociendo tu grandeza también. Dice a la gloria, Señor. Ayuda a los hermanos que cada uno sigue trabajando, bendíceles, siguen bien a casa. Y los que tienen la buena disposición de llegar a este lugar, también guárdalos en el camino. Señor, gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con este canto para la honra y gloria de Dios. Pueden tomar asiento, vamos a darle el tiempo al pastor. Nuestra Biblia, por favor, en Génesis, en Salmos. Salmo número 71, por favor.
Salmo número 71. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 24. Le doy tiempo para que lo localice. Salmo 71, verso 1 al 24. Este salmo tiene por título en la Biblia, Oración de un anciano. Oración de un anciano. ¿Lo tiene? Sígalo con su mirada. Esta es la oración de un anciano, pero no solamente un anciano que tiene fe. ¿Ok? O sea, dos cosas importantes. Salmo número 71. Dice así, verso 1. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aún aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta tarde. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdanos a que sea alimento a nuestra alma, que por ella nosotros sepamos eh, cuál es la actitud de un hombre que ha alcanzado madurez, y que sabiendo eso, nos esforcemos en la parte que nos corresponde, Señor, de hacer uso de tu palabra y ponerla por práctica para tu gloria y honra. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. El salmo está un poco largo, pero no vamos a detallar verso por verso. Hay unos versos que parecen tener, no sé, dan un poco más de, como que podemos extraer una enseñanza, pero en general, el Salmo 71 tiene ahí como título, ¿no? Oración de un anciano.
cuando los salmos se escribieron, no crea que esto venía en el rollo original así, ¿ok? No traía títulos. Los títulos se ponen en base al contenido del salmo, ¿no? A este, en base al contexto de lo que está escrito el salmo. Entonces, pues casi todos los teólogos coinciden que este salmo fue escrito por una persona que ya está en edad, pues en edad adulta, ¿no? O más bien en edad avanzada, un anciano, lo que llamamos un anciano. Y, y bueno, este anciano, en este salmo que escribió, o que cantó más bien, nos deja saber cuál es la actitud o la experiencia de alguien que ha envejecido, pero que confía en Dios. Y lo vamos a dividir en tres partes. Yo creo que lo escribió David. Y David nos relata sus experiencias desde que nació prácticamente, algunas etapas de su juventud, pero también dice que cuando él es viejo sigue confiando en Dios y también nos invita a confiar en Dios y también nos dice que a pesar de que es viejo, él todavía quiere seguir sirviendo a Dios y sigue clamando a Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos aprender de este salmo. Primera cosa que hay que aprender, en el título, oración de un anciano, y si es la oración de un anciano, ¿ok? Creemos que fue David, yo pienso que fue David. Ahora, sí sabemos. Una cosa sí es segura, si Dios lo permite, todos vamos a llegar a ser ancianos, ¿cierto? Eso es lo único seguro. Si Dios no quiere, pues partiremos antes y no sabremos lo que es ser un anciano. ¿Quién quiere ser anciano? Muchos dirán, no, pues no, pero ser anciano también tiene sus virtudes, sus cosas buenas. En la Biblia habla muy bien de un anciano, ¿ok? En las canas hay la experiencia. Si hoy nos cuesta comunicar ciertas cosas o entender ciertas cosas, se espera que cuando seamos ancianos la entendamos mejor, ¿cierto? Entonces, sí, no es malo ser anciano, ¿ok? Y todos vamos a ser ancianos, repito. Ahora, una cosa es llegar a ser anciano y otra cosa es llegar a ser un anciano maduro. ¿Sí me entiende? Esta es la oración de un hombre que es anciano, pero también es un hombre maduro. Si David fuera anciano, pero no hubiera sido maduro en fe, no hubiera podido componer el Salmo número 71. ¿Sí me entiende? Aquí hay algo importante, ¿no? Hoy tenemos todavía esta lucha en el mundo que, que hay muchos ancianos, pero hay muy pocos ancianos maduros, o sea, de fe. ¿Sí lo ha visto? De hecho, por alguna razón, hay muchos hombres ya de 40 y más que no queremos ser ancianos, ¿no? O sea, no queremos llegar a esa etapa y hacemos algo que no deberíamos hacer, pero lo hacemos. No sé si conscientemente o inconsciente, pero queremos aferrarnos a la juventud, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Bueno, si alguien lo está haciendo, usted decide si quiere seguir haciéndolo, usted quiere apreciar lo que es ser un anciano maduro, pero ¿cómo sabemos que alguien no quiere ser anciano y se aferra a la juventud, ¿no? No es tan difícil, ¿no? Lo ves que usa ropa de joven, uno de 50, ya usando ropa de un muchacho de no sé, de 15, 20, y ojalá la ropa de fuera como antes, ¿no? Pero hoy la ropa de un joven de 15 años es muy diferente a la ropa de antes y es muy difícil que nos quede a una persona de más de 40, ¿se ha dado cuenta? Antes no, yo no recuerdo ropa skinny, ¿no? Eso no existía y ahora meterse a los 40, 50 en un pantalón skinny o en una camisa de un joven, ellos caben bien, ¿no? Pero uno, pues se ha dado cuenta que algunos adultos se aferran a las modas. Es una forma, ¿no? Y coloquialmente se le da un nombre, ¿ok? No quisiera decirlo porque soy medio feo, ¿no? Así sabe, ¿verdad? ¿Cómo usted dice? Chavo, así sabe, ¿no? Por eso que ustedes lo dijeron, ¿ok? Sí, coloquialmente se le conoce como chavorruco, ¿no? Dice alguien, ¿quiere saber qué es un chavorruco? Dice, y está en el diccionario, lo busqué en el diccionario.
o chavarruca. Coloquialmente dice que se le llama a la persona que tiene una edad ya más adulta, avanzada, pero que consciente, inconscientemente se aferra a las modas, al estilo del habla, a la ropa, de alguien que es joven todavía. Alguien que no, en pocas palabras, dice el diccionario, alguien que no quiere madurar. ¿Sí me entiende? Bueno, David no era un chavo ruco, ¿ok? Él era un anciano, un hombre de fe, un hombre que creció no solamente físicamente y envejeció y tenía canas y experiencia, sino que su fe se había fortalecido mucho en el Señor. Entonces, cuando él habla en su edad avanzada, podemos aprender mucho, ¿ok? Y él está hablando de su fe, ¿sí me entiende? Tenía yo la idea de hablar más cosas del chaburruco, pero no, porque ya está, luego no nos ponemos serios luego, ¿no? Pero entonces, primera cosa que hay que aprender, Dios quiere que seamos maduros, ¿ok? Dios quiere que envejezcamos, nos hizo para envejecer, pero también Dios quiere que seamos maduros en fe. Y esto es lo que vamos a encontrar en este Salmo número 71. Eh, no lo busque, escúchelo, porque luego no alcanza el tiempo, ¿ok? Pero sí sabe usted que Dios quiere que seamos maduros en fe. ¿Sí me entiende? Que seamos maduros en fe. Usa muchas veces la palabra perfecto y significa sencillamente ser maduro. Miren, voy a leer algunos versos al respecto, ¿va? Para que usted sepa que Dios quiere que usted sea maduro. Dios no quiere que usted sea chavorruco, ¿no? ¿Estamos? Entonces, si a alguien le está costando madurar, no sé, clame al Señor, Señor, ayúdame a madurar, no enséñame cómo debo madurar en fe. Ya mi etapa de la juventud y esa forma de hablar y vestirme y, no sé, peinarme, ya pasó, ¿no? Déjame, conocer la experiencia de la siguiente edad, ¿no? Dice Efesios capítulo 4 en el verso 3, escúchelo, escribió Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, significa un varón maduro, ¿ok? Maduro en fe, no maduro solamente físicamente, no, maduro en fe, ¿eh? a- a- para que seamos como Cristo, dice, ¿no? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, dice. Porque un niño es fluctuante, dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. También Santiago capítulo 1, verso 3 al 4 nos habla de la madurez que Dios quiere en el creyente. Sabiendo, dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahí la paciencia es una especie de madurez, ¿ok? Alguien que aprendió a ser perseverante. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros, ¿no? Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. También Pablo le escribió a Timoteo sobre la necesidad de ser perfectos, o sea, maduros. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, en el verso 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que sin la palabra de Dios se puede ser viejo. El texto que acabo de leer es 2 Timoteo 3:16. ¿Sí me entiendes? No necesitas la Biblia para llegar a ser viejo. Si Dios te permite, vas a ser viejo. Pero para ser maduro en fe, sí necesitamos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted no quiere ser, ya dijimos la palabra coloquial, necesitamos usar la palabra de Dios, ¿ok? Para ser también, ser viejos, pero también ser maduros en fe. De hecho, también en otro texto, hay un texto más que puse. Filipenses capítulo 3 en el verso 15. Filipenses 3:15 dice, escribió Pablo, dice, así que todos los que somos perfectos, Pablo se consideraba maduro, ¿ok? Y sí, sí lo era, ¿ok? Perfecto aquí no significa que no tenía pecado, no, o que no cometía pecado, no significa que era maduro, que si en un momento él cometió un pecado, la madurez te hace reconocerlo, ¿cierto? Y no volver a cometerlo, ¿no? Dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, maduros, esto mismo sintamos, ahí significa, es la palabra pensemos, ¿no? Y si otra cosa sentís, o más bien piensan,
Esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sintamos, es la palabra froneo, que significa pensar. Reina Valera lo tradujo como sentir, pero es una realidad que no todos podemos sentir lo mismo, pero sí podemos pensar lo mismo, ¿ok? Significa tener la mente de Cristo, ¿sí me entiende? Bueno, pero para que usted y yo pensemos como Cristo, pues necesitamos ser maduros en fe. ¿Sí me entienden? Entonces, sí, Dios dice que los creyentes debemos ser maduros y ojalá que la madurez en fe, pues cuando menos fuera a la paz que la madurez física, ¿no? Ojalá, ya si no pueden adelantarse la una a la otra con que fueran a la par. Ahora, regresamos a Salmo 71. Ya vimos que es necesaria la madurez física, pero también en fe. Del verso 1 al 3, David nos comienza diciendo el anciano, ¿ok? El anciano de fe, el hombre maduro, pero también maduro en fe, nos deja saber cuál es la actitud de un hombre que es maduro, es anciano, pero también es maduro en fe. Y es que un hombre maduro en fe tiene su confianza en Dios. Y es lo que David nos deja ver en el verso 1 al 3, repito, un hombre anciano, pero también maduro en fe, confía en Dios, su confianza está en Dios. Por eso así comienza el Salmo 71, dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. En quién ha buscado refugio David? En Jehová, ¿no? Es importante cómo comienza David. En ti, oh Jehová, me he refugiado. Dice, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. David dice o David busca que Dios sea el que le ayude. Y David dice que quiere que sea Dios el que le ayude porque solamente Dios sabe lo que es correcto. Él dice, en tu justicia. David no dice, Dios ayúdame a mi manera. No, él dice en tu justicia. O sea, David confía en que si Dios le va a ayudar, que sea a la forma de Dios. En una ocasión le dije a una persona, hey, necesitas tomar decisiones a la forma de Dios. Mira, si estaba a punto de tomar una decisión esta persona, y yo le dije, mira, vas a tomar esta decisión, tómala en la forma de Dios. Y le expliqué cuál era la forma de Dios, leyendo la Biblia, obviamente, ¿verdad? Y le digo una cosa, ¿saben cuál fue la respuesta de esta persona? Si es la forma de Dios, no. Sí, de sencillo. Y yo me quedé así, bueno, puede hacer mucho, ¿verdad? Pero sí pasa, hermanos. ¿Sí me entiende? Eso significa que no eres todavía maduro en fe. ¿Sí me entiende? Ahora esa persona puede seguir, si Dios le ayuda, va a llegar a un punto en que va a madurar y va a confiar en Dios. Pero mientras tu fe no sea más madura, es muy difícil confiar en Dios cuando somos inmaduros. ¿Sí me entiende? Es muy difícil. Somos, dice Pablo, como niños, ¿no? Entonces, David sí era un hombre maduro, por eso dijo, socórreme, tengo problemas con esa palabra, socórreme y líbrame, dice, en tu justicia, o sea, en lo que es bueno, en lo que tú sabes, Dios. Dice, inclina tu oído y sálvame. Dice el verso 3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Usted sabe, ¿no? Que aquí está hablando de un lugar de seguridad. Cuando estás en una tierra inestable, algo fangoso, ¿qué es lo más seguro? Pues una roca, ¿no? David usa esta comparación. Dios es una roca segura. Pero lo que dice él enseguida, escuche, lea conmigo. David dice así, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. O sea, David dice que Dios es su roca de seguridad, pero David dice que él ahí recurre continuamente, o sea, constantemente. Significa que no de vez en cuando. Escúcheme, un hombre de fe hace de Dios su seguridad constante. Un hombre que no es maduro todavía hace de Dios su seguridad de vez en cuando. O sea, miren, cuando no tenemos madurez, recurrimos a Dios
allá cuando ya el agua la tenemos hasta el cuello, ¿cierto? Pero no lo hacemos constantemente. O sea, lo hacemos ya cuando es como esos letreros que ponen ahí en los hospitales o en las casas, no rompas en caso de emergencia, ¿no? O sea, cuando ya ves que el edificio está quemando, rompas. A veces así hacemos con Dios, ¿no? Es decir, que cuando las cosas están bien, no acudimos a Dios. Acudimos a Dios cuando ya las cosas están mal, ¿no? Bueno, David no era así. David dice que él acudía a Dios como su roca de refugio, acuérdense, constantemente. Es como cuando pedimos después del servicio, alguien quiere que oremos por alguna necesidad y normalmente los que estamos bien nos quedamos callados, ¿no? No, ahorita no sé, ahorita estoy bien, gracias. ¿Sí me entiende? Que pida el que está necesitado, ¿no? Y claro, no podemos pedir todos porque si pedimos todo terminamos, ¿no? Pero en realidad, hermanos, todos debemos pedir, ¿ok? Porque no debemos pedir a Dios solamente cuando venga el problema. Como que nos han enseñado a que hay que orar solamente cuando estemos en problemas, ¿no? Y cuando no estemos bien, no hay por qué orar. ¿Se ha dado cuenta? Ok, hermano, si está bien y no pide nada por oración, para que no salga la lista tan grande está bien, ¿verdad? Pero ahí en su lugar donde esté, siga clamando a Dios, no se confíe. Dígale, Señor, gracias porque me ha dado paz, tranquilidad, seguridad, dinero, salud, todo lo que le ha dado, ¿no? Pero dígale, Señor, ten misericordia de mí para que yo no me confíe. No sé, ¿sí me entiende? Hagamos de Dios nuestra roca constante, nuestra roca de seguridad, pero continua, es lo que David quiere decir. Nos está contando desde su madurez, ¿no? Cómo debe ser un hombre delante de Dios. De hecho, esto me recuerda a Salomón. Si usted lee Eclesiastés capítulo 12, usted se da cuenta cómo habla Salomón ya al final. Muy diferente a cuando lo comienza, no sé, al principio, ¿no? De hecho, por ahí se dice que algunos hombres como Martín Lutero y aún Carlos Spurgeon no quisieron hacer mucho estudio sobre Eclesiastés porque llegaron a pensar que era un libro así medio mundano, ¿no? Porque cuando lo estudiaron al principio, como que Salomón hablaba muy, muy, muy mundano, ¿no? No es mundano, pero dice algunas cosas que como que no se entienden hasta que lees todos los 12 capítulos, ¿sí me entiende? Porque al final Salomón dijo, el resumen de todo lo que ha hablado es esto, teme al Señor Jehová, dice, porque esto es el todo de la vida del hombre. Pero más atrás, si usted lee, él dice, hey joven, disfruta de la vida y haz todo lo que tu carne quiera. Y si usted lee nada más eso, es como si diera un permiso, ¿no? A la juventud hacer lo que quiera. Entonces, pero al final Salomón, en su madurez nos deja ver cuál es la realidad de las cosas. Igual David, ¿no? Dice en el verso 13, para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. O sea, David sabía que Dios tiene promesas, ¿no? De vida eterna, promesas de auxilio. Y David confía en eso, que solamente Dios tiene que decidir salvarlo y lo hace, ¿no? A su voz. No, no lo busque, escúchelo. En Hebreos capítulo 6, en el verso 17 al verso 19, Pablo habló sobre la importancia de la confianza en Dios a través de Jesucristo en este caso. La fe es algo importantísimo. Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿se acuerdan? Hebreos 11, 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, y si no aprendemos a confiar en Dios, sufrimos más en realidad, nos angustiamos más. Por eso en Hebreos 6, 17, Pablo dice que la fe es como el ancla del alma, ¿se acuerdan? Lo voy a leer, escúchenlo. Lo voy a leer en dos versiones, ¿no? Lo voy a leer en versión Reina Valera y después lo voy a leer en una versión diferente. Dice Hebreos 6:17, dice así. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios prometió algo. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza, puesta delante de nosotros, dice, verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que Pablo dice es de que Dios nos dio promesas y juró que las cumpliría, ¿ok? Para que nosotros tuviéramos confianza completa. Dice que hizo un doble juramento, ¿no? Ahora lo voy a leer en otra versión, dice así. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿se acuerdan como David? Podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. David sabía que Dios le había dado promesas y que Dios no iba a mentir, ¿ok? Por eso esa esperanza y esa confianza que tenía David era como un ancla para su alma, que le permitía estar estable. Ustedes saben, ¿qué es lo que estabiliza un barco? Que no ande de aquí para allá. El ancla, ¿no? Bueno, Pablo dice que para nosotros debe ser así. Si usted siente que se siente incómodo y no sabe ni para dónde va ni dónde viene, confía en Dios, ¿no? Que va a ser para usted como un ancla, ¿no? Que lo va a estabilizar. Lo que David dice, ¿no? Bueno, David se sentía así en el verso 1 al 3, no deja saber eso. David está compartiendo su experiencia, ¿ok? Su experiencia de ser viejo, pero también de ser maduro en fe. Vamos a leer ahora del verso 4 hasta el verso 8. Y David nos dice que nos va a hablar del pasado, desde que estaba en el vientre de su madre hasta la vejez, le pasaron muchas cosas. No nos va a contar todo, ¿ok? Pero hermano, no siempre, dice David que no siempre las cosas son agradables. Hay cosas también muy negativas. Pero David dice que Dios nunca le abandonó. Por eso David siempre le alabó. Esto hace el hombre de fe. Vamos a leer entonces del verso 4 al 8, dice así, de Salmo 71. Dice el verso 4. Dios mío, dice, líbrame de la mano del impío y de la mano del perverso y violento. O sea, David nos dice que también en su tiempo había hombres que no temían a Dios y que eran enemigos de Dios y de Él, como los hay ahora también, ¿cierto? O sea, no le extrañe eso, que hay hombres que no temen a Dios. Los hombres que odian a Dios también le van a odiar a usted cuando le vean practicando su fe. David lo experimentó, por eso él dice así, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza. Repite lo que está al principio, ¿no? Es como decir, Señor, porque yo solamente confío en ti, no confío en nadie más, solamente en ti. Dice, seguridad mía desde mi juventud. ¿Desde cuándo David dice que confiaba en Dios? El día de ayer que teníamos reunión de varones adultos, algunos adultos, como mi hermano Jesús Trejo, nos compartían algunas experiencias del pasado, ¿no? Desgraciadamente no todos tuvimos fe desde que éramos jóvenes, ¿ok? Pero sí no podemos negar que Dios, aunque no le servimos y no le conocíamos, nos guardó. Pero llegó un tiempo en el que le pudimos conocer, algunos a los 20, 15, otros a los 30. Pero la Biblia dice que es mucho mejor cuando alguien conoce a Dios desde la juventud. Jóvenes, algún día van a ser viejos. Ojalá que ustedes quieran conocer al Dios de la salvación, al Dios Todopoderoso ahora. Jeremías capítulo 2, verso 17 en adelante. Habla, dice, bueno es llevar su yugo desde la juventud, dice. Bueno es aprender a conocer y a servir a Dios desde que se es joven. ¿De cuántas cosas Dios les va a librar si ustedes simplemente quieren confiar en Dios? David sufrió muchas cosas malas, terribles, pero fue salvado porque su confianza estaba en Dios, ¿no? Dice en el verso 6, en ti he sido sustentado desde el vientre, en ti he sido sustentado desde el vientre. O sea, David dice que él reconoce que desde que estaba en el vientre de su madre, él reconoce que era Dios el que lo sustentó, el que le preservó la vida, ¿no? De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Todo lo que reconoce David, ¿no? Porque él tiene fe, ¿no? Él dice,
tú me formaste, tú me sustentaste ahí, y cuando salí, tú fuiste el que me sacaste, ¿no? Así fue la partera, pero fuiste tú, Señor, obrando ahí, ¿no? Este es un hombre, el reconocimiento de un hombre de fe, dice, de ti será mi alabanza. Por eso a David no le costaba adorar a Dios, alabar a Dios. Miren, cuando tienes una fe que te lleva a reconocer que Dios hace todo, no es muy difícil alabarle, ¿cierto? Y uno le canta, y aun cuando andas allá solo, andas tarareando, ¿no? Pero cuando tú no quieres reconocer que Dios, se te olvida que Dios es el que hace todo, el que tiene misericordia de ti, pues cantarles no te agrada, ¿va? Y cuando entonamos los himnos, uno bien seco, ¿no? Hace como que canta, pero no canta, ¿no? ¿Por qué no queremos cantar? ¿Sabe por qué? Porque se demuestra que tú no quieres reconocer que Dios es el creador y tu hacedor y tu sustentador, ¿ok? Como que lo quieres quitar de la mente, no te es valioso para que me entienda. No, no es que yo lo sepa, ¿ok? Yo no me pongo a ver a cada persona a ver qué hace, ¿ok? Ni conozco su corazón de ustedes, pero Dios sí lo conoce. Es lo importante, ¿ok? Dios sí nos puede ver. Entonces, cuando Dios nos ve así, tenlo por hecho, que Dios dice, oh, a este no le importa lo que hago yo, no le importa lo que haga yo en su vida. ¿Por qué? Porque cantarme a mí le es pesado, ¿sí me entiende? No debe ser así. Por eso a David no le era pesado. ¿Por qué? Porque David, un hombre de fe, reconocía que Dios era todo, ¿no? Dice en el verso eh, 7, dice, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza. ¿Qué quiso decir David? Como prodigio he sido a muchos, ¿no? También se puede interpretar como señal he sido a muchos, como ejemplo he sido a muchos. ¿Saben? Este, David, David, no fue un hombre muy comprendido por otros hombres, ¿ok? Los hombres que tenían fe como David sí entendían a David. Pero los hombres que no tenían fe no entendían a David. ¿Sí me entiende? Aún sus soldados no se acuerdan cuando Absalón se rebeló contra él y David prefirió dejar la ciudad a manos de su hijo. Alguien lo incitó, o sea, alguno de sus soldados le dijo que pelearan, ¿no? Y David no quiso porque él no quiso derramar sangre, ¿no? ¿Por qué David no quiso derramar sangre contra su hijo? Era un hombre de fe, ¿ok? Él confiaba en que Dios le iba a regresar su lugar después, ¿no? Entonces, no siempre se puede entender a un hombre de fe. Ahora, hermano, yo no me quiero poner como un hombre de fe, pero usted, cuando usted, alguien le ofenda, le haga algo, ¿ok? Usted puede ser como señal positiva o señal negativa, ¿ok? Cuando alguien le haga una ofensa y usted ante el ofensor le perdone y aún así usted le diga, tú me has maldecido, pero yo te digo que Dios te bendiga. Si alguien que no es creyente lo escucha, usted va a hacer una señal para él y va a decir una de dos cosas. O te van a decir, eres un tonto, o te van a decir, eres un ejemplo de imitar. ¿Sí me entiende? David fue un ejemplo, ¿ok? Porque David, él, era un hombre de fe y estoy seguro que afectó a muchos positivamente como lo hace con nosotros. A mí me sirve el ejemplo que hizo David en muchas cosas, aunque también cuando hizo cosas malas fue un ejemplo negativo, ¿ok? Así es que no podemos evitar que también nosotros podemos ser prodigios, señales a los demás. Ojalá que seamos buen prodigio, ¿ok? O buena señal, o sea, que seamos buen ejemplo. Pablo fue un buen ejemplo también, ¿ok? Fue un prodigio a los demás. Repito, aunque no siempre los inconversos nos van a entender, ¿no? Por ejemplo, a usted no le entienden sus familiares no salvos, no le entienden cuando usted dice el día domingo, vamos para la iglesia. ¿Y qué le dicen sus familiares no cristianos? ¿Otra vez? Es un prodigio, o sea, no nos entienden, ¿no? Y más cuando usted deja parte de su vida ahí, ¿no? De su servicio, y no te entienden, ¿cierto? Nos ven como algo raro, ¿no? Bueno, así pasaba en la vida de David, por eso él dijo, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Pero después dice en el verso 8 una vez más, sea llena mi boca de tu alabanza. Por eso David alababa a Dios.
Dice aún en el verso 8, se llena tu boca mi alabanza, se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Ahora, vamos a brincar del versículo 9 al 14. Ya David ahora va a hablar sobre, ya no tanto del tiempo del tiempo pasado, cómo Dios le trató con él, sino ahora del tiempo presente. ¿Qué es lo que el anciano pide para su tiempo presente? Y ahí entramos todos los que ya tenemos más de 40 años, ¿no? Ya, bueno, más de 40 ya no somos jóvenes, ¿ok? Maduros, pues que puede. Pero miren, yo aquí encontré algo bien importante. Miren, a veces uno piensa que a los 50, 60, 70, 80, 90 años, como que uno ya no puede servir, y eso no es cierto, ¿ok? Yo en este salmo aquí, para los que ya estamos para allá, y algunos que están ahí ya, todavía se puede clamar a Dios diciéndole, Señor, todavía quiero servir. Sí, qué interesante, ¿no? Y miren cómo los pone David. No sabes cuántos años tenía David aquí, pero se ve que ya era una edad avanzada porque él ya se siente inseguro. Ahora, no es malo sentirse inseguro. Aquí ya teniendo unos 80, 90, aquí no se va a sentir inseguro, ¿ok? Lea Eclesiastés capítulo 11, ¿no? Este, no ves bien, no escuchas bien, las rodillas se te doblan, ¿sí me entiende? Este, ya no has sentido seguro. Pero aún así, uno puede clamar a Dios y decirle, Señor, ya no me siento seguro, pero tú me puedes hacer sentir, me puedes dar seguridad para que yo te sirva. Vamos a ver, miren cómo lo dice David, del verso 9 al 14. Dice David, dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Y es la vejez, ¿ok? Si usted quiere los 60 para arriba, está bien, es la vejez. Dice David, no me deseches en el tiempo de la vejez. No está hablando de su muerte, no está hablando de su ministerio, de su servicio. Es lo que va a decir más adelante. Dice, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, dice. Porque David sabía que aún en la vejez se puede servir, pero en la vejez también hay enemigos, ¿ok? Los enemigos nunca se acaban, ¿ok? Miren, cuando eres joven, Satanás es tu enemigo. Cuando eres maduro, Satanás es tu enemigo. Cuando eres viejo, Satanás sigue siendo tu enemigo. ¿Sí me entiende? Así es que necesitamos seguir clamando a Dios, pero también se puede servir, dice, porque mis enemigos hablan de mí, dice David, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomarle porque no hay quien lo libre. Así pensaba el enemigo con David, ¿no? Ya es viejo, es un viejo inseguro, no sirve, Dios le ha dejado, ahora sí hay que matarle. Y dice David, no, dice David clama a Dios. Oh Dios, dice, no te alejes de mí. O sea, saben ustedes que Dios nunca se aleja de nosotros, ¿ok? Nosotros somos los que nos alejamos de Dios y pensamos después que es Dios el que se alejó, ¿cierto? Cuando usted sienta que Dios está lejos de usted, no, es más bien ustedes porque se ha alejado de Dios, ¿ok? Vuelva a Dios y Dios está pronto a escucharle. Dios, oh Dios, no te alejes de mí, dice Dios mío, acude pronto en mi socorro. Dice verso 13, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Y en el verso 14, después de que David habla de que tiene enemigos, y el enemigo no perdona edades, ¿ok? ¿Sabe usted? Estamos en un tiempo en que el enemigo, sea Satanás o sea el hombre que aborrece a Dios, ya no se respetan edades, no se respetan canas, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos es que podemos confiar en Dios. Dice el verso 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mira el verso 14, dice David siendo viejo, está clamando a Dios y aún así, aunque a David le urge, imagínense, si David tuvo ya 80 años, tiene enemigos, ¿no usted cree que es lógico que si David tiene 80 años y tiene enemigos, no usted cree que es lógico que Dios le ayude rápidamente? Pero aún así David dice que él todavía está dispuesto a esperar. Ahora, qué difícil es esperar, ¿no? Digo, si cuando tienes 15 años te desesperas, cuando tienes 30 años te desesperas más, cuando tienes 60 te desesperas más, ¿no? Pero si tienes fe, no tienes por qué desesperarte, es lo que David dice. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Y esa frase, yo esperaré siempre,
Significa eso, ¿no? Que Dios tiene su tiempo. ¿Sí me entiende? Un ejemplo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió la promesa de una tierra y una herencia? ¿Usted se acuerda? 75 años tenía. Ahora, voy a hablar de la promesa de tener un hijo. ¿Sabe usted cuántos años tuvo que esperar a Abraham para tener su hijo? Después de a los 75 fue la promesa. ¿Pero a los cuántos lo tuvo? A los 100 años. ¿Cuántos años son? 25 años. O sea, yo hubiera esperado, tengo 75. Dios dice que voy a tener un hijo. A los 76, luego, ¿no? Porque tenía esposa. ¿Sí o no? Pero si te hacen una promesa y después 76, llegas a los 80 y nada. Y ya tu esposa, ya se le pasó el tiempo, ¿no? Y ya son 80 y la promesa y Abraham sigue esperando. Y llegan los 90 y Abraham sigue esperando. Y hasta los 100. Pues, ¿cómo no se va a reír Sara, no? Y voy a tener un hijo, ¿no? Y voy a tener todavía de 20, dice, ¿no? ¿Sí me entiende? Ahora, ¿esperó o no esperó? Sí, pero recuerden, por eso la Biblia habla de la fe de Abraham, ¿no? José, no sé, yo sé, no siempre se acuerda uno, que yo me acuerdo porque lo acabo de leer, si no ni me acordaría tampoco. ¿Cuántos años tenía José cuando cuando sus hermanos lo vendieron? ¿No se acuerda? Hasta van a decir, tiene más edad que nosotros y se acuerda bien. Ven. 17 años tenía José, hermanos, cuando fue vendido por sus hermanos. La siguiente está más difícil, ¿ok? Ya se le da gana de plano ya. Y José tuvo un sueño, ¿ok? En la cual él iba a gobernar sobre sus hermanos, ¿no? Y por eso le tuvieron envidia, ¿no? De hecho, ni a Jacob le gustó ese sueño, ¿no? A su papá, pues. Y lo vendieron sus hermanos y después intentaron matarle, le vendieron a un pozo, después lo vendieron como esclavo, estuvo el esclavo en la casa de Potifar y después lo acusaron y lo enviaron a la cárcel. ¿Saben ustedes a los cuántos años tenía cuando fue declarado el segundo hombre más importante en Egipto después de Faraón? ¿Recuerdan? Ah, tenía 30 años. 17 para 30, 13 años se aventó. ¿Sí me entiende? Y esperando. Usted, hablamos de la fe de José, del hombre que en su temor a Dios no quiso hacer algo incorrecto, ¿no? Hay una frase que me gusta, no, bueno, que me da muchos ánimos. José estaba en la cárcel, ¿no? Y le anunció el sueño al panadero y al del vino, ¿no? Que el panadero se iba a morir y se murió. Y del que el vino que iba, del copero que iba a recuperar su puesto, ¿no? Y entonces cuando sale el copero, José le dice, pero acuérdate de mí cuando salgas, ¿no? ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Qué hizo el copero? Que lo olvidó, dice. Se olvidó de José. ¿Y qué hizo José? Pues esperó. De esperar. Hay que, sí, Dios, no sé, Dios es así, ¿ok? Dios sabe que esto es útil para nuestra fe. A veces nos pone a esperar. Por eso David, que es un anciano, él dice, yo voy a esperar también. David conocía la Biblia, ¿ok? En la parte, cuando menos la porción bíblica que tenía en aquellos tiempos. Entonces David dice en el verso 14, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más, dice. Ahora del verso 15 al verso 19, después de que David nos contó del pasado, nos cuenta que él tiene enemigos en el presente, pero que él confía en que Dios le va a ayudar y que va a seguir esperando. David dice que esa espera no solamente es para librarse de los enemigos, dice que él quiere servir a Dios todavía, compartiendo del conocimiento de Dios. Vamos a leerlo, dice el verso 15 al verso 19. Mi boca, dice, publicará tu justicia. O sea, voy a hablar quién eres tú, cuál es tu justicia, ¿no? Y tus hechos de salvación todo el día. David quiere servir, ¿ok? ¿Se puede servir siendo anciano? Sí. ¿Se vale clamar a Dios para que nos deje servir? Sí, claro que sí. Entonces, no hay que desanimarse cuando ya lleguemos a esa edad. Dice David, y tus hechos de salvación todo el día, dice, aunque no sé su número. Es que eran tantas cosas en las que Dios ayudó a David, que David ni se acordaba ya de todo. Ahora, ¿usted se acuerda de cuántas veces Dios le ha ayudado? Yo no me acuerdo. O sea, olvídese. Pero han sido, no sé, miles, ¿no? Desde que naciste, desde que estabas en el vientre de tu mamá, Dios ya está obrando ahí.
Hay que reconocerlo. Dios ya estaba ahí. Y cuando andamos descarriados ahí, no sé, Dios en su misericordia hizo algo, ¿no? Dios sabía, no sé, también que algún día vendríamos en arrepentimiento. Entonces Dios fue muy misericordioso. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Verso 16, vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. O sea, David dice, yo quiero hablar de Dios, pero solamente de la justicia de Dios, de nada más. No de la mía, no como hacemos a veces, ¿verdad? No, que cuando yo era joven era muy fuerte y era muy sabio y hice esto y aquello. No, David dice, de lo que tú hiciste, Dios, de lo que tú hiciste. Dice el verso 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, dice, y ahora he manifestado tus maravillas. ¿Quién enseñó a David? Dios. ¿Por qué David era así? David dice que fue Dios el que le enseñó, ¿no? Muchas veces hablamos de David, a veces, hermanos, exaltamos a las personas demasiado, no sé, si ustedes quieren, no tienen que estar de acuerdo conmigo en esto, ¿ok? Yo soy de los que, a mí no me gusta. Yo les agradezco cuando me dicen, hermano, qué bien lo hace usted, y la mayoría de las veces me dicen que lo hago mal, ¿verdad? Pero cuando alguien me dice que lo hago bien, aún así no me gusta mucho porque, hermano, yo creo que el que merece la gloria es Dios. Ahora, si usted me dice, hermano, Dios es tan grande que ha hecho eso en usted, está bien, ¿verdad? Pero a veces tendemos a exaltar demasiado a la persona, ¿no? Y a veces exaltamos demasiado a las personas como David, pero a veces exaltamos al hombre. ¿Se ha dado cuenta? Que a veces como que nos olvidamos un poquito de Dios y decimos, no, es que David era grande. No, no, Dios era grande y ayudó a David para que hiciera algo, ¿no? A veces lo hacemos con los pastores, ¿se ha dado cuenta? Y a veces lo exaltamos demasiado, ¿no? A veces lo hacemos mucho en los funerales. Está bien, hay que reconocer a los siervos de Dios, pero a veces sí como que a veces nos pasamos, no sé, yo siento, esa es mi percepción, ¿ok? Hermanos, pero realmente yo creo que hay que tener cuidado porque realmente el que merece la gloria es Dios. ¿Sí me entiende? Sí hay que reconocer a los siervos de Dios los que trabajan, la Biblia lo dice, pero nunca caer en el pecado de pensar que lo hicieron porque eran grandes sin Dios. O sea, esto no es posible. Por eso David dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Ven cómo era David, ¿no? Estoy viejo, Señor, pero no me desampares. Dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. En pocas palabras, Señor, no me dejes porque tengo que anunciar tu poder a los más jóvenes todavía, ¿no? A la siguiente generación. David todavía quería enseñar. Dice, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Si ven que David entonces quiere servir. Bueno, vamos a ir terminando porque se nos fue el tiempo. No vamos a detallar verso por verso, pero después en el verso 20 al 21, David dice que todavía, aunque él es viejo, todavía en el futuro confía en que Dios lo va a ayudar. ¿No? ¿Qué cosas, no? O sea, David ya nos habló del pasado, nos habla lo que quiere hacer en el presente, ya siendo viejo, y él dice que todavía espera que más adelante Dios todavía lo ayude, ¿no? O sea, David todavía, aunque es viejo, piensa ser más viejo todavía, para que me entienda. ¿Ah? Cuando usted tiene 70 años y algunos le dicen, no, pues ya te acabó el tiempo. No, no, usted dirá, no, tengo 70, pero pienso vivir hasta los 120. ¿Sí me entienda? Pero ¿por qué por qué nos vamos a afligir? Si usted me pregunta, bueno, ¿hasta cuándo se quiere vivir? Yo quisiera vivir hasta, no sé, mínimo 120, mínimo. Claro, no me gustaría vivir lleno de enfermedades, ¿ok? Pero, ¿quién no yo quisiera vivir muchos años, ¿no? ¿Sí me entiende? No, no sé, cada quien, ¿verdad? Bueno, aquí hay un ejemplo, David sí quería vivir muchos años, ¿sí me entiende? Y si David quería hacerlo y es un hombre de fe, pues yo también, ¿no? Dice, por eso David dijo ahí, en el verso 20, dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y males, a pesar de que no todo había sido bueno, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Creo yo que no está hablando solamente de sus años más viejos, creo que también está hablando eso pienso yo, creo que también está hablando de la muerte, ¿no? Creo que David no solamente está hablando de que mientras sea más viejo yo, aún así me vas a ayudar.
Pero aún así, cuando vaya yo al polvo, de ahí me vas a levantar, ¿no? ¿Sí o no? Y lo mejor está por venir realmente, ¿no? Hace rato, estaba yo buscando unos textos bíblicos y alguien puso ahí, no sé, había ahí en internet, ¿no? Una tumba y tenía algo que ya sabemos, escrito algo que ya sabemos, ¿no? Dice, aquí no termina todo, aquí comienza todo. O sea, el que está en la tumba no termina todo, que ahí comienza todo. La eternidad con Dios o el sufrimiento eterno en el infierno. Una de las dos cosas, pero esa es la realidad, ¿cierto? Pero David lo que mira aquí es pura bendición, ¿no? Y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Y por eso del verso 22 al verso 24 concluye David con una oración de alabanza, ¿no? Cada que David decía algo, él decía, por eso te alabo. Y termina así el Salmo 71. Y eso es lo que hacemos nosotros, deberíamos de hacer. Si reconocemos que Dios es todo en nosotros, pues alabémosle. Por eso el verso 22 al 24 dice así. Vamos a concluir ahí. David dice, asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste, ¿no? David sabe que él es salvo, por eso canta con alegría, dice, mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuran. ¿Hay motivos para cantarle a Dios con alegría? Sí, hay suficiente motivo, ¿no? Porque desde que estamos en el vientre de mamá, Dios nos guardó ahí, porque ahora nos ha dado salvación, ¿no? Y por Él es que tenemos algún propósito. Vamos a dar gracias en una pequeña oración y después voy a pedir al hermano Samuel que pase, que nos apoye en la oración que hacemos todos los miércoles, ya sea que hay algo que por lo cual pedir y si no, hermanos, simplemente pues pidamos a Dios que no nos permita caer, ¿no? Que estemos firmes. Vamos a orar por la palabra. Padre bendito en Cristo Jesús, te damos las gracias por la palabra de este día. Señor, ayúdanos a que nosotros también maduremos en fe, no solamente físicamente, pero también en la fe, para que a través de la fe, Señor, podamos confiar, confiando en ti, podamos hacer tu voluntad y haciendo tu voluntad podamos honrarte, Señor. Ayúdanos, por favor, para que podamos cumplir tus propósitos, Señor, para que podamos serte útiles, ya que tú has redimido nuestra alma. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos hoy todavía. A los que son jóvenes, ayúdale, Señor. A los que son maduros físicamente también y a los que ya tienen más edad, Señor, también bendíceles para que ellos quieran y te puedan servir con alegría todavía, Señor. Gracias por lo de este día. En el nombre de Jesucristo. Amén.